Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 6 de septiembre del 2022. Damos inicio, entonces vamos a hacer primero una retroalimentación del tema del día de ayer, luego empezamos con el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces el día de ayer vimos 4 temas, los cuales eran pues la historia de la gestión documental, la definición, los pasos de la gestión documental y por último vimos el ciclo vital del documento. Cuéntame, Rosibel. Profe, es que yo quería contarte que ayer por problemas de conexión a internet no pude enviar el trabajo. ¿Eso me baja la nota? Pues sí te baja, pero muy poquitico. Yo Ay, por no. poquito le pongo por ahí 99, 98 de 100. ¿Listo? Ah, bueno. Sí, profe, qué O sea, pena. no es que tampoco soy tan dura. Ay, profe, es que no, yo hice el trabajo y a último momento, como estoy acá en la empresa, pues no pudo, se cayó el Sí, internet. sí, Y tranquila, ya no listo. pude. Y estaba en el Toda la computador y entregas ya no hoy. pude enviarlo. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, con respecto a los temas, pues vimos la historia, que hablábamos de que la gestión documental pues se da en los inicios de la escritura, donde se empezaron a crear pues todo tipo de documentos con relación pues a documentos privados, documentos legales, documentos de propiedad, registros de soldados, todo eso, y pues a eso se dio a raíz de que pues se deseaba tener un control con respecto a toda la población y las riquezas que tenía cada nación. Hablábamos de que pues en el siglo más o menos 13, del 12 al 13 más o menos, la iglesia era la encargada de custodiar y cuidar todo lo que era el patrimonio documental de los países, o sea, o de las naciones. Pero del siglo XIII hacia acá, pues la iglesia se despojó de esa responsabilidad, se la entregó a cada nación y les dijo, bueno, cada uno de ustedes se hace responsable de sus propios documentos históricos y de los que se van creando. En esa época también solamente se conocía el poder público. Luego ya después del capitalismo, la revolución industrial, nace todo el poder privado, que es las empresas, el comercio, etcétera. Entonces empieza a verse por la diferencia entre el poder público y el privado. Eh, la, eh, a raíz de eso, pues entonces se visualiza que ya el poder público, pues ya los documentos que se crean dentro del poder público, pues son los gobernantes los encargados de custodiar y cuidar dichos documentos. Ya los del poder privado, pues son las mismas empresas, los mismos comerciantes los encargados de cuidar y custodiar sus propios documentos. ¿Listo? También se habló del señor Jorge Palacios Preciados. Este señor fue pues acá en Colombia. Bueno, antes de hablar del señor Jorge Palacios Preciados, hablábamos de que acá en Colombia pues existe una entidad especializada en llevar toda la gestión documental de nuestro país con relación a todos los documentos del poder público. Esta entidad es llamada Archivo General de la Nación, que se escribe AGN, normalmente lo escriben AGN y uno pues ya entiende que es el Archivo General de la Nación. Esta entidad pues está ubicada en la ciudad de Bogotá, está ubicada en el centro histórico de Bogotá, aproximadamente entre la carrera Sexta con Sexta. Es una entidad que hace parte del Ministerio de Cultura. Entonces, esta entidad es la encargada de custodiar y cuidar todo nuestro patrimonio documental. Ok, Jan Osorio, pero porfa me regalas el ingreso por el correo institucional. ¿Listo? Porque estás por el personal. Entonces, ya luego, pues de ahí hablábamos del señor Jorge Palacios Preciado. Este señor fue el que lideró toda la parte de la creación del Archivo General de la Nación. Él fue el que tuvo la idea y dijo, él siendo pues un historiador, él dijo, bueno, necesitamos crear una entidad que tenga múltiples funciones y se haga cargo de todo el patrimonio histórico documental de nuestro país. Entonces ahí crearon el Archivo General de la Nación, gracias a él,
le dieron apertura en 1989 bajo la ley 80 del mismo año, y pues el señor Jorge Palacios Preciado fue el director de esta entidad del Archivo General de la Nación desde su apertura en 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Listo, de ahí para acá pues han pasado muchos directores por el Archivo General de la Nación con respecto pues a este tema. También hablábamos luego de la historia, pasamos a hablar sobre la definición, pues decíamos que pues es una la gestión documental como tal, pues es una serie de actividades que se hacen de organización, de cuidado, de más que todo de organización como tal, de los documentos tanto que ingresan como los que se elaboran dentro de las empresas. Esta gestión documental sirve pues para facilitar la utilización y la consulta de dichos documentos que se organizan y se guardan en un espacio determinado. ¿Listo? Luego pasamos a hablar sobre los pasos de la gestión documental. Estos pasos son un total de 8 pasos, los cuales yo les comenté que 4 eran pasos administrativos y los primeros 4, y los siguientes 4 pasos eran los pasos técnicos. Los pasos administrativos son pasos que son autónomos, que son independientes, que cada empresa pues desarrolla su propio proceso interno en cada uno de estos pasos. Los pasos técnicos, que son los otros 4 pasos, son pasos que son dependientes de una serie de estandarización que hizo el Archivo General de la Nación, y pues no es que se deba seguir tal cual como, o sea, la regla, sino que pues están estandarizados y pues se debe respetar ciertas normas que hay al respecto con estos pasos. Entonces hablamos de los pasos técnicos que eran pues la elaboración del documento, los pasos administrativos, perdón, la elaboración de los documentos, el recibir los documentos, el que hacía que llegara, el que hacía que su destino fuera el que es, ya hemos dicho, se los digo exactamente cómo están, porque yo no me sé bien así no me sé bien, perdón, no los tengo bien presentes exactamente cuáles son los nombres. Hablábamos de la producción, que es la elaboración de los documentos, la recepción, que es la radicación, la parte de la radicación y del recibir los documentos, la distribución, que es hacer que el documento llegue a su destinatario final, y el trámite, que es hacer que el documento cumpla por el objetivo o el trámite por el cual fue creado. Entonces, estos 4 primeros pasos son los pasos administrativos. Los pasos técnicos son la organización, que pues es la clasificación y organización de los documentos, la consulta, que yo les comentaba que si el paso de la organización no se hace adecuadamente, pues es prácticamente imposible llevar a cabo una consulta eficiente. La conservación, que es con relación al cuidado y mantenimiento de los documentos, donde se les dan unas medidas correctivas y preventivas a dichos documentos para alargar su vida útil. Y la disposición final, que es donde se toman las decisiones adecuadas para darle trámite a dicho documento, ya que este pues haya cumplido con su ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, ahí les hablaba de 3 opciones, que es digitalizar y eliminar el físico, eliminar totalmente el documento y por último, guardarlo para siempre. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a los pasos. Luego pasamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Con respecto a eso, les expliqué los 3 tipos de archivo que hay: el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. El de gestión pues es el archivo que tenemos a la mano, el cual pues la consulta de los documentos que están allí guardados pues es muy frecuente. El archivo central pues es el archivo general de la empresa, donde están todos los documentos guardados de la empresa, y pues allí el grado de consulta de dichos documentos que están allí guardados pues es poco frecuente.
Y el archivo histórico, que les comentaba que allí es donde se guardan los documentos que son vitales para la empresa, que son de gran importancia, como en el caso de las actas de constitución de la empresa, actas donde de pronto llegasen a tomarse decisiones súper importantes para la empresa, como por ejemplo que se van a vender una cierta cantidad de acciones o que se le vendió a la empresa X una parte de la empresa, en fin, ese tipo de actas pues hacen parte de los documentos vitales de la empresa. Entonces se guardan en el archivo histórico y pues el grado de frecuencia de dichos documentos es prácticamente nula porque casi no se consultan. Casi no se consultan, no se consultan. ¿Listo? Entonces, eso con relación a los archivos, hablábamos del ciclo vital, que los documentos pues, que están en el archivo de gestión es porque no han terminado con su trámite. Colocamos el ejemplo de una factura de venta. Entonces, la factura de venta pues se elabora, se realiza y pasa a guardarse al archivo de gestión, ya que esa factura de venta pues está a pagarse a 60 días. ¿Sí? Durante los 60 días está guardada en el archivo de gestión hasta que el cliente cancele esa factura y de ahí, cuando ya el cliente cancela la totalidad de la factura, pasa al archivo central, al archivo central. Entonces, ya estando en el archivo central, pues se toma en cuenta tanto las políticas de la empresa, como llegase el caso de pronto una ley, una norma o un decreto que determine cuánto tiempo debe estar allí guardado dicho documento. En el caso de los documentos contables, ya que siendo una factura de venta, pues es un documento contable, este documento pues debe estar por ley, debe de permanecer guardado en el archivo central durante 5 años. Entonces, ya luego de pasar estos 5 años guardados en el archivo central, pues se determina o se toma la decisión de qué se va a hacer con dicho documento, que es el último paso de los 8 pasos de la gestión documental, que es la disposición final. Ahí en ese momento se pone en práctica ese paso y se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento. Yo les comentaba ayer, creería que el 95-98% de los documentos que se crean internamente en las empresas solamente pasan por el archivo de gestión y el archivo central y hasta ahí llegan los documentos. Listo, son muy pocos los que atraviesan y pasan al archivo histórico porque como ya les dije, allá solamente se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Listo, eso fue lo que vimos el día de ayer con respecto a la historia, la gestión documental, a la definición, en fin. El día de hoy, para el día de ayer debían haber realizado pregunta número 1. Debían haber realizado pregunta número 1. Ay, ¿por qué no me ingresó de una vez? Debían haber realizado pregunta número 1, que era con relación al señor Jorge Palacios Preciado, el cuestionario número 1 y la actividad número 1, que era con respecto a elaborar un mapa conceptual con los 3 temas principales que tocaron ayer: historia, pasos y el ciclo vital. ¿Listo? Entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las actividades que debían desarrollar el día de ayer. No, señora. ¿Todo claro? ¿Claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Listo. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Entonces, con respecto al orden, pues hoy nos tocaría desarrollar la guía número 2, ¿cierto? Pero pues nos vamos a saltar esa guía
la vamos a dejar para desarrollarla junto con la guía número 5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues la idea es seguir como un orden, ¿cierto? Y no, digamos, desviarnos mucho el tema. Y pues aquí en esta guía habla sobre los elementos que se manejan internamente en las empresas, como archivadores, carpetas, ganchos legajadores, perforadoras, en fin. ¿Listo? Entonces, este tema lo vamos a dejar para desarrollarlo con la guía 5, que es donde se habla con respecto al archivo y todas esas cositas. Y vamos a saltarnos a la guía número 3. ¿Listo? Hoy vamos a elaborar la guía número 3. La guía número 3 habla con respecto al procedimiento de ordenamiento, de ordenación de, o sea, de ordenamiento de los documentos y sobre la clasificación documental, ¿sí? Y específicamente se centra en la clasificación alfabética. Entonces, como pueden ver, es lectura, lectura, lectura. Entonces, yo hice una presentación o unas diapositivas donde las cuales vamos a trabajarlas, que es hacer relación al mismo tema. Entonces, yo al momento de publicarles la grabación, pues les voy a publicar también estas diapositivas. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Entonces lo voy a agrandar acá un poquito más. Eso sí, entonces, como pueden ver, ayer vimos pues, los 8 pasos de la gestión documental, los cuales los primeros 4 son los pasos administrativos, y los siguientes 4 pasos son los pasos técnicos. Hoy nos vamos a enfocar en el paso de la organización. ¿Listo? Entonces, con relación a la organización, vamos a ver el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre el paso a paso de cómo se debe hacer adecuadamente una organización de los documentos. Entonces, ustedes se van a imaginar que su jefe llega con un paquete de documentos y se los entrega y le dicen, me hacen el favor y me organiza estos documentos. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es inspeccionar los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Revisar la documentación, revisar, perdón, revisar que esté en buen estado, que no vaya a estar dañados, rasgados, por ahí rotos, ¿sí? Que el documento pertenezca al departamento a donde ustedes están organizando los documentos. Por ejemplo, si ustedes están en recursos humanos, que no vaya a haber entre los documentos que le entregaron una factura de venta, porque pues no hace parte de ese departamento, sino del departamento de contabilidad. ¿Listo? Luego de hacer esa inspección, de revisar los documentos y todo eso, pasan a clasificarlos. La clasificación, hay 5 principios de ordenación básicos que son el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Entonces, esas son las clasificaciones básicas, pero de igual forma, pues ustedes siempre deben preguntarle pues a su jefe o a la persona con que está trabajando cómo es la manera adecuada que organizan y clasifican los documentos allí en la empresa o en el departamento, pues para que no vayan a cometer de pronto un error y no vayan pues a perder su tiempo organizando y después le digan que no era de esa manera o sencillamente pues lo vayan a hacer mal. ¿Listo? Entonces, esas son las 5 básicas, pero igual eso se pueden ir mezclando entre sí, pero por el momento esas son las básicas. ¿Listo? Luego de clasificar los documentos se pasan a marcar o foliar, que es enumerar los documentos, ya sea que el documento sea horizontal o vertical, siempre se va a hacer a mano derecha en la parte superior, con lápiz. ¿Listo? Nada que con esfero y sí que menos con marcadores. ¿Por qué? Porque eso es... permítame porque está pasando una ambulancia y...
que acá el instituto queda al borde de la calle, entonces eso se escucha a todos los carros, todo. Entonces, ya, ahora sí. Entonces, siempre se marca a mano derecha en la parte superior con lápiz. Nada de esfero ni de marcadores. ¿Por qué? Porque ese número siempre va a estar cambiando. Entonces, se debe hacer con lápiz y con un trazo muy suave para cuando se tenga que borrar, pues no vaya a quedar marcada la hoja. Igualmente, siempre pregunten si se debe foliar o no, porque en algunas empresas no folian los documentos, entonces sencillamente pues sería, digamos, como perder el tiempo, ponernos a foliar para que después nos digan que no debíamos hacer eso. ¿Listo? Entonces siempre yo les aconsejo, siempre averigüen, pregunten por si hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, siempre preguntar. ¿Listo? Luego de marcar o foliar los documentos, se pasa a distribuir los documentos que se clasificaron. Entonces, si la empresa es grande, pues normalmente los documentos o las carpetas están distribuidas, ¿sí? Entonces, hay una carpeta para de la A a la C, si se llega a ser el caso de que se clasifique alfabéticamente, pues va una carpeta de la A a la C, otra carpeta de la D a la F, otra de la G a la I. Los documentos van guardados de acuerdo en la carpeta donde vayan, ¿listo? Entonces, y así sucesivamente hasta la Z, ¿listo? Entonces, de acuerdo a cómo los tengan distribuido, pues organizan los documentos y los guardan en la carpeta que corresponda. Si la empresa de pronto es pequeña y no manejan este tipo de distribución, pues sencillamente pues lo guardan en la carpeta donde vaya. ¿Listo? Y por último es el archivar, que es guardar los documentos en el espacio que corresponde. Coger las carpetas, ya ustedes guardaron los documentos, entonces cogen las carpetas y llevan las carpetas y las ubican en el lugar donde corresponde. No es que aquí veo un espacio y las meten ahí, no. Deben ir en el lugar que corresponde, ya que pues es un archivo y llevan un orden específico. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este tema. Ana, cuéntame. Sí, las carpetas Permítame un momentico, Ana. Así como les digo, que al pie de la carretera y están pasando. ¿Me puedes hablar un poquitico más duro? Ya. Mira, las carpetas tienen siempre esa distribución específica que dijiste. Pues de la distribución, ¿me hablas? No, pues es que, pues normalmente si el archivo es grande y si la empresa es grande, pues normalmente utilizan este tipo de distribución, ya que pues en una carpeta pues no van a caber todos los documentos de la A a la Z que genera la empresa todos los días, ¿sí? O semanalmente. Entonces están distribuidos por paquetes, digámoslo así, ¿sí? En una carpeta están los documentos que van de la A a la C, en otra de la D a la F y así sucesivamente. Pero si la empresa es pequeña, es posible que solamente en una carpeta estén guardados todos los documentos, ¿sí? Eso depende. Entonces, pues hay que tener en cuenta, preguntar siempre, como les digo, si dónde hay que guardar estos documentos, entonces los mandarán a buscar las carpetas o se las pasarán a ustedes para que guarden los documentos y le explicarán. Siempre las carpetas van a estar marcadas, ya sea por una pestañita en la carpeta o sencillamente por encima de la carpeta o a un lado, estarán marcadas qué documentos son los que van ahí guardados. ¿Listo? Entonces siempre tener en cuenta eso. ¿Listo? No, sí, claro, o sea, a eso me refiero, a que si hay una distribución específica en las carpetas o si dependiendo de la organización de esa, ellos determinan en esta carpeta solamente, por ejemplo, hay en esta, y también sí. En esa distribución actual. No, ya la empresa determina cómo los organiza, no es específicamente que debe ser así, no. Ya la empresa pues decide qué documentos va en cada carpeta, cómo organizan, si organizan de la A a la C o solamente A y B.
en esta carpeta, o sea, la empresa es la que determina el orden como los va a organizar, ¿sí? O sea, ya la empresa determina la forma en que lo va a organizar, pero ya los parámetros y digamos, sí, los parámetros pues ya están estandarizados, que es, digamos, de orden alfabético. En este caso, el ejemplo que están ahí las carpetas es orden alfabético que debe ir de la A a la Z. Si usted organiza en una carpeta, acá solamente van los de la A, en esta carpeta los de la B, en esta los de la C, los de la D, y así en cada letra en una carpeta diferente, pues eso lo determina la empresa, ¿sí? Entonces ya eso va de acuerdo a cómo lo organice cada empresa. ¿Listo? Ahora vamos a ver o a enfocarnos en la clasificación de los documentos, que es la clasificación alfabética. Entonces, antes de eso, venga, yo los organizo acá más bien. La clasificación de los documentos, la alfabética, como ya les dije, existen la alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Ahorita nos vamos a enfocar en la alfabética, ya el día de mañana no hablamos de las otras 4 clasificaciones documentales, ¿listo? Entonces, hoy vamos a hablar de la alfabética, que es la organización de los documentos de la A a la Z. Entonces, yo quería hacerles una pregunta. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27. 27 letras, exactamente. El abecedario tiene 27 letras. Estas letras anteriormente eran un total de 30 letras. De pronto, si hay una persona por ahí de la escuela antigua, pues me dará la razón. Anteriormente, dentro del abecedario existía la letra Ch, la Y y la R, ¿sí? Pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española dijo, bueno, ¿para qué tenemos esas letras ahí si esas letras es la unión de 2 letras simples, ¿cierto? Entonces las sacaron del abecedario, más no las eliminaron, las sacaron y esas letras pasaron a ser parte de un grupo que son llamados dígrafos. ¿Cuáles son los dígrafos? Las letras que al momento de hacer su sonido, bueno, o al momento de leerlo, digámoslo así, hacen un solo sonido. Por ejemplo, lluvia, chivo, carro. Por ejemplo, ahí también está la Q y la U, queso, la G y la U, guía. Hacen un solo sonido al momento de decirlas, o sea, o de pronunciarlas. Entonces, hacen parte del grupo de llamados dígrafos, pero pues en sí no se eliminaron y quedaron pues las letras que son simples, que no tienen ninguna combinación. Entonces son un total de 27 letras. Hay que tener en cuenta también que solamente en el idioma español se utiliza la ñ, o sea que la n con el palito encima, la ñ, esta solamente se utiliza en el idioma español. En otro idioma no existe esa letra ñ, entonces para que lo tengan en cuenta también. Es pues para que pues en algún momento de pronto ustedes tengan algún manejo de este tipo de documentos, pues entonces lo sepan, ¿listo? Una de las recomendaciones que hace el Archivo General de la Nación con respecto a la clasificación alfabética es que los documentos se deben organizar por nombres propios. ¿Listo? Eso es más que todo para los nombres propios. Entonces, existen unas reglas específicas para archivar por nombres de personas. Entonces, son un total de 5 reglas. 4 reglas, 5. Bueno,
Unas reglas que son de acuerdo para el manejo de organizar los documentos por nombres de personas. La primera regla es que los nombres se deben organizar primero por apellido y luego por el nombre. Ejemplo, Martínez Casas Juan Sebastián. ¿Listo? Primero apellido, luego el nombre. La segunda regla es cuando los nombres son homónimos. ¿Cuáles son los nombres homónimos? Que son que hay 2 personas o 3 personas que se llaman totalmente iguales, tanto apellidos como nombres. ¿Listo? Entonces debe tener un elemento alterno para poder diferenciar a esas 2 personas. ¿Cuál creen que sería el elemento alterno más lógico y más eficiente en este caso? ¿Tocaría con el número de documento? Exactamente. El número de documentos sería como el más eficiente y el más como lógico porque pues es un número que es irrepetible. O sea, el López Ramos Daniel Alejandro y el otro López Ramos Daniel Alejandro es imposible que tengan el mismo número de documento de identidad. ¿Sí? Llegase el caso, algunas empresas utilizan como elemento alterno el departamento donde trabajan o el cargo que tienen, ¿sí? Entonces eso depende de la empresa, pero pues en la mayoría de los casos pues utilizan el documento de identidad. La tercera regla es con relación a los nombres y apellidos con prefijos. Son los que van acompañados de estas palabritas, estas palabras antes del nombre o del apellido. Ejemplo, de la Osa Martínez Carlos. El prefijo lo lleva en el apellido, primer apellido. Ramírez de la Hoz Mariana. El prefijo lo lleva en el segundo apellido. Rodríguez Casas María de los Ángeles. Lo lleva el prefijo en el nombre, ¿no? En el caso de aquí de López de Casas Camila, lo tengo así en azulito porque anteriormente, y pues se pueden encontrar en estos casos, anteriormente las mujeres cuando se casaban con sus esposos, tomaban como segundo apellido el apellido del esposo y lo iban y lo registraban en la registraduría para que le saliera en el documento de entidad como segundo apellido el apellido del esposo. Entonces hay que también tener en cuenta en esos casos. Entonces, llegase el momento en que encuentren varias personas con apellidos, con prefijos o nombres, este es el orden que debe ir los prefijos. Primero el de, luego el del, de la, de las y de los. Ese es el orden que debe ir en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la cuarta regla es los apellidos compuestos. ¿Cuáles son los apellidos compuestos? Son los que están conformados por 2 apellidos, pero conforman un solo apellido. ¿Cómo así? Ejemplo, Díaz Granados, Guida, Diego. El Díaz Granados es el primer apellido, Guida es el segundo y Diego es el nombre. O Cuesta Duque Páez, Camila. Cuesta Duque es el primer apellido, Páez, segundo apellido y Camila, el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se diferencian los apellidos compuestos o cómo se identifican? Pues se identifican porque van unidos con el guión o sencillamente se escriben de forma pegada, o sea, los escriben pegados. ¿Cómo ustedes pueden identificar si es que es un apellido compuesto o es que está mal escrito? Llegase el caso que esté pegado los apellidos. Yo siempre les sugiero que cuando se encuentren así nombres extraños o que ustedes no puedan identificar de pronto si es un apellido o si es un nombre o cosas así que ustedes, digamos, se salgan como de lo común, pues sencillamente siempre vayan y verifiquen con la fotocopia del documento de identidad de esa persona. Allí está nombres aparte, apellidos aparte. ¿Listo? Entonces, esa es la manera más adecuada de identificar. ¿Por qué lo digo? Porque es que aquí en Colombia somos un poquito
creativos al momento, de colocarle los nombres a las personas o a nuestros hijos o bueno, en fin. Somos un poco creativos, entonces, ¿qué pasa? Que pues hay nombres o hay personas que tienen 3 nombres y 2 apellidos, o hay personas que tienen 2 nombres y 3 apellidos, hay personas que tienen unos nombres bastante extraños. Por ejemplo, aquí en Colombia existe una persona que se llama Siete, así. Pero fuera la palabra 7, pero es el número 7, o sea, el nombre se llama 7, el número. Entonces, pues aquí somos a veces como un poquito creativos al momento de colocar, entonces pues siempre nos vamos a encontrar este tipo de casos así un poco extraños. Entonces siempre verificar con el documento de identidad, o sí, con la cédula o la tarjeta, si es un menor de edad, siempre verificar si está bien escrito el nombre, si no se cometió algún error, todas esas cositas, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿me podría repetir la segunda regla? ¿Los homónimos? Señora. Bueno, los homónimos son cuando hay más de una persona que tiene el mismo nombre, tanto apellidos como nombres. El caso de López Ramos Daniel Alejandro, como pueden ver, hay 2 personas que tienen el mismo nombre. Entonces, en ese caso se debe buscar un elemento diferenciador para identificar a cada una de esas personas. En algunos casos las empresas utilizan el cargo. Por ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro, uno es asesor comercial y otro es cajero, ¿sí? Entonces los identifican por los cargos, pero pues la manera, digamos, más lógica y más como sensata, diría yo, sería por medio del documento de identidad, ya que pues el documento de identidad pues es un número irrepetible, o sea, nadie va a tener el mismo documento de identidad mío, ni el de Ana, ni el de Cindy, ¿sí? Nadie tiene el mismo documento de identidad. Entonces pues sería la forma más adecuada de usar un elemento diferencial para poder identificar a cada uno de esos López Daniel Alejandro. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? Señora. ¿Todo claro? Sí, señora. Ok, entonces vamos acá a colocar la pizarra. Entonces voy a utilizar la pizarra de aquí del Classroom. Voy a colocar, del Classroom, vean, del Meet, perdón. Voy a utilizarla y voy a colocar un ejemplo y ustedes me van a regalar ejemplos me van a regalar ejemplos tal cual como yo lo muestre aquí en el ejemplo que escriba, tal cual me lo van a regalar. ¿Listo? Entonces vamos a escribir nombres de personas. Primero todo en mayúscula, porfa, para pues evitar de pronto mala ortografía con relación a las tildes. Entonces, listo. Van a escribirme nombres de personas de esta manera. Si ven por ahí, si encuentran, de pronto si entran a internet o algo para escribir los nombres o buscar nombres extraños, escríbanlos. Entre más extraño, mucho mejor para así poder trabajar ese tipo
de cosas extrañas que uno se puede encontrar al momento de organizar documentos. ¿Listo? Entonces espero ahí por el chat que me escriban nombres de personas. De esta manera, en mayúscula, sostenida y primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Gracias, Diana. A ver, ¿quién más? Profe, una pregunta. Señora. Digamos, en algunos casos también he visto nombres que dice viuda. También cambiaron la cédula, pero pues no sé. Viuda de... Viuda de sí. Esos son casos extraños y en ese caso pues eso se colocaría como, o sea, porque lo toman como segundo apellido. Pero en el documento como tal sale viuda de... Sí, porque es una abuelita del campo. Sí. Ella, pues no les escuché bien porque mandaron a cambiar la cédula a colocarle viuda. Pues yo me quedé pensando, pero pues obvio uno no. Está ella. Es que acá en Colombia hay casos definitivamente bien particulares. Porque ¿por qué le iban a dañar así el documento de entidad a la señora? ¿Sí o no? Ya, pues los que la conocen saben que es viuda de, pero no en el documento de entidad que todo el mundo se entere. No, pero como tal, pues me imagino que pues habrá una cierta particularidad para ese tipo que crearía que pues se organizaría como segundo apellido, el viuda de como segundo apellido. Entonces iría pues en la V. Creería yo que sería pues lo más sensato, ¿no? Porque se toma como segundo apellido ese viuda de López, por ejemplo. Gracias, profe. Pero es la primera vez que escucho que colocan así en el documento de entidad. Que de pronto a veces se escriben la persona o hasta firman de esa manera, pero la primera vez que escucho que en el documento de entidad. Por ejemplo, hay un nombre y un apellido que se puede tomar como nombre o apellido. Por ejemplo, Alfonso. Alfonso a veces es nombre y a veces es apellido. Entonces, uno a veces no sabe si es apellido o nombre. Entonces, uno tiene que hacer siempre averiguar con el documento de identidad de la persona si es nombre o si es apellido. Hay casos de que solamente la persona tiene un solo apellido, porque solamente es con la mamá y ya. Y pues escriben, digamos, Enrique, Mejía, Alfonso, Cristian. Mejía Alfonso Cristian. Y uno no sabe si ese Alfonso es el segundo apellido o hace parte del nombre. Entonces, oh sorpresa, que es el nombre. Y que la persona pues solamente tiene un apellido, que es el Mejía. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cositas. ¿Listo? Por ejemplo, si es de pronto una persona extranjera, también que pues esos nombres pues ustedes saben que son
un poco extraños y más para nosotros, entonces siempre verificar. Listo, yo creo que hasta ahí, chicos. ¿Listo? Esos nombres, ¿se los inventaron ustedes o los consiguieron por internet? Por ejemplo, hoy los nombres que los papás ponen a sus hijos, los nombres que no, ¿cómo es que es? Que no identifican sexo, ¿es? ¿Cómo es que es? Que no... Ahora todo se volvió sin género. Sí, exactamente, nombres sin género, o sea, que no... son nombres que... pues como por ejemplo el cantante ¿cómo se llama? Camilo, el hijo Índigo. Índigo. Son nombres que no identifican sexo. Dios mío, se inventan unas cosas hoy en día, pero bueno. Entonces, dejemos hasta acá, ¿listo? Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, esta señorita, voy a colocar por aquí una igualita. Listo, entonces vamos a empezar a organizarlos por orden alfabético. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, voy a ir nombrando las letras y ustedes me van diciendo cuáles son los que van. ¿Listo? Por la A. ¿Cuál iría primero por la A? Arias. Arias la G, o cómo se pronunciaría. Medieval, esos nombres. ¿Cuál sería? ¿Hay otra por A? A, B, C, por la C. Iría Carranza. Carranza, dicen por aquí que iría primero. Carranza. Coy. Chivata. ¿Cuál? Coy. Chivata. Dicen por aquí Chávez. Chivata. Chávez. Iría Chávez. Pero primero iría Coy. Por orden iría Coy. Coy. Iría primero Coy que... No, pero primero iría Coy que... Incluso está primero Coy, Chávez y luego Chivata. ¿Y por qué iría primero Coy? Porque está por primera vocal, ¿no? O sea, está, Recuerden que es orden alfabético. Después de la C sigue la H y la O. ¿Cuál iría en el orden alfabético primero, la H o la O? La H. La H. Por aquí yo veo un Sestagali, pero Sestagali. ¿Cuál iría primero? A, B, C, D, E, F, G, H. Iría primero Sestagali, luego ahí sí, pero de entre Chivata y Gávez y Chávez, ¿cuál iría primero? Chávez, exactamente. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta todas las letras del nombre para así irlas ordenando alfabéticamente. ¿Listo? Ahora sí, Coy, porque creo que no hay más por la C. No. Listo. Díaz. Ahora sí, A, B, C, D. Díaz. Díaz Granados Maldonado Juan José. Eso es un nombre
pero ahí me va a quedar por fuera, ahorita lo arreglamos. Listo. A, B, C, D, E, F, G. Garzón. Está garzón y está gafurri. ¿Cuál iría primero? Gafurri. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen la G igual, la A igual, pero la F va primero que la R. ¿Listo? H. Están dos Hernández. Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Hernández de Rico o Hernández Chivita? No, Chitiva, digo. Chitiva. ¿Hernández de Rico o Hernández Chitiva? Hernández Chitiva. Hernández Chitiva. Porque como tienen el mismo apellido, el primer apellido es igual, se toma el segundo. Pero por orden alfabético, primero iría la C que la D. ¿Listo? Ahora H, I, J, K. Solo hay una. L, M, N, Ñ, O, P, Q. Iría Quiñones. Rivera. Sí, Quiñones y Rivera después. R. Va Rivera y Balbuena. Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V. Balbuena. Entonces, estas balbuenas, esperen que ahora sí los voy a organizar más para acá. Que yo no sé por qué no me cupo, si estaban todos organizados. Yo los organizo para acá para que se vea todo el nombre completo. Hay unos nombres que son bien larguitos. Ay. ¿Por qué son tan bulliciosos con esas motos? A las 6 está quedando espacio. Listo. Hay dos balbuenas de Sanabria Emma. Bueno, cogí como que el que no, pero bueno. Hay dos. Entonces, ¿qué debemos hacer? La cédula. Por el documento. Buscar un elemento diferenciador, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la cédula. Entonces digamos que esta EMA es 1014, no sé, 456, 789. Estoy inventando los números. Y esta es un poquito más señora. Entonces coloquémosle 38, 446, 789, no sé. Entonces, listo, quedó. Pero para ser más específicos en el orden, voy a hacer esto. ¿Por qué hice esto? ¿Quién me dice por qué acabé de cambiar ese orden? Por la cantidad de números. ¿Por el qué? Por la cantidad de números. Por la cantidad de números. Sí, por ahí va. Por el número. Por el número de la cédula. Por el número, porque uno es menor y el otro es mayor. Entonces, yo que siempre aconsejo, siempre traten de organizar lo más específico posible los documentos. Es que me dijeron solamente que los organizara por apellidos. Imagínense que hay 3 personas que se llaman, o 5 personas que se llaman Rodríguez Casas. Y solamente lo organicé por Rodríguez Casas, ya, ahí.
¿no? Uno tiene siempre que organizarlo lo más posible, porque recuerden que la consulta, el paso 6, que es la consulta, depende mucho de cómo se haga el paso 5, que es la organización, que es lo que estamos haciendo. Si no se hace bien el paso de organización, la consulta no va a ser eficiente, va a tomar mucho tiempo. Por ejemplo, si yo organizo las 5 personas que se llaman Rodríguez Casas, las organizo solo por Rodríguez Casas y ya. Pues, ¿qué pasa? Que al momento de que otra persona vaya a buscar un Rodríguez Casas específico, pues tiene que revisar los 5 documentos para identificar cuál es el que le está buscando. Pero si, por ejemplo, uno se llama Rodríguez Casas, Carlos, el otro se llama Pedro, el otro la otra persona se llama María, y la otra Carmenza y el otro José, pues si los organizo por nombres, en orden alfabético también, dentro del Rodríguez Casa, pues va a ser mucho más fácil la consulta. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero cuando siempre ser específicos. En este caso, estaban anteriormente así, ¿cierto? Yo los escribí primero así. Pero, ¿qué hice? No los dejé así. Sencillamente, los reorganicé y puse el de la cédula menor y luego la cédula mayor. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil al momento de consultar. ¿Listo? Ana, cuéntame que tienes Ana Ligia y Ana Margarita, tienen la mano arriba. ¿Cuál primero? No, señora, eso fue antes cuando la levanté. Ok, entonces, Ana Margarita. Sí, pero yo, una pregunta ya se me olvidó, pero bueno, ahorita que su merced está diciendo lo de los números, cuando eso que su merced está diciendo, se debe organizar de mayor a menor. De menor a mayor. De mayor a menor. No, de menor a mayor. Okay. ¿Listo? Como código, etcétera, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver mañana, ¿listo? Mañana vemos el orden numérico y ahí vamos a ver cómo pues se organizan los números o en forma numérica, llegase el caso que nos encontremos con ese tipo de casos. Y lo que le quería preguntar, yo me acordé que la regla es, no, para archivar digamos, para alfabéticamente por nombres, ¿verdad? Uno hace organizar las. Sí, señora, por apellido y luego por nombre. Pero en realidad, si a uno le dice, bueno, necesito que me los organice alfabéticamente por nombre, uno sí o sí tiene que coger los apellidos, organizar primero los apellidos y luego empezar a tomar los nombres y organizarlos de esa manera. Pues si de pronto llegase el caso de que a ustedes de pronto les digan, no, mire, un ejemplo, unas hojas de vida, ¿cierto? Entonces, organíceme en estas hojas de vida de orden alfabético, por favor me las organiza por nombre, ¿sí? Cuando lo dicen de esa manera, hacen referencia a todo el nombre, ¿sí? A veces en las hojas de vida está, digamos, Ana Margarita, tú eres Ana Margarita, es que acá no me sale el nombre completo. ¿Torres? ¿Toro? Ana Margarita Toro. Tú escribes en la hoja de vida Ana Margarita Toro, ¿cierto? Pero entonces uno no es que tenga que cambiarle el nombre y ahí en la hoja de vida no, sino que uno organiza por apellidos. ¿Por qué? Porque es que puede que en la empresa existan muchas Ana Margaritas, pero tienen apellidos diferentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, que es mucho más fácil organizar, así no está escrito en el documento apellidos primero y luego nombres, ¿sí? Uno sencillamente, ¿cómo se dijera? O sea, internamente, pues uno ya sabe que hay que organizarlos por apellidos y luego por nombres, ¿sí? Sin necesidad de llevarlo a cabo
a la escritura, ¿sí? Acá lo hago pues digitalmente pues para que ustedes pues entiendan mucho mejor. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, Ana? Es que yo estoy como un poco confundida. Es que yo entiendo que si a uno le dicen organice esto por nombres, pues uno organiza alfabéticamente por los nombres. Pero de acuerdo a las reglas que su merced está dando, entiendo que si a usted le dicen organice alfabéticamente por nombres, usted tiene que coger el nombre y organizarlo alfabéticamente, pero dependiendo del apellido. Eso es lo que yo le entiendo. Entonces realmente uno no lo está organizando. O sea, para organizarlo por el nombre, uno correctamente debe organizarlo por el apellido. Sí, sí es así. Sí, sino que, o sea, es que a veces uno tiende a decir, organízalo por nombres, pero uno cuando dice nombres hace referencia a todo el nombre, o sea, con apellidos incluidos, ¿sí? O sea, porque a usted le preguntan, ¿cómo es su nombre? Usted dice Ana Margarita Toro, todo el nombre completo. Usted no dice Ana Margarita. Y vuelven y le preguntan, ¿cómo es su apellido? Toro, yo no sé qué, no. Se le dicen, ¿cómo es su nombre? Y usted lo dice completo. Entonces, en las empresas tienden a decir así. A usted no le van a decir, por favor, organíceme esos documentos por apellidos. No. Sencillamente, organícelo por nombres. Y ya uno sabe que es nombre en general, o sea, con apellidos y nombres. ¿Así me hago entender? O sea, es que no, en las empresas no especifican, por favor, tenga este paquete y por favor organíceme por apellidos. No, organícelo por nombres. Y pues nombres uno ya sabe que es general. Pero igual como les dije desde un principio, siempre preguntar. No se nos cae nada preguntando. Me entregan, organízalos por nombres. Sí, eso quiere decir, primero, o sea, los organizo en orden alfabético por apellidos. Sí, sí, es por apellidos. Bueno, no, por nombres, o sea, por el nombre de la persona. Ah, bueno, pues si le dicen que por el nombre de la persona, pues usted lo organiza por el nombre de la persona. Porque, ¿por qué? Porque pues así es como lo manejan en la empresa, pues entonces usted sencillamente pues no se va a poner a pelear con su jefe. No, es que el Archivo General de la Nación dice que debe ser primero apellidos y luego nombres. No, si ellos lo organizan primero nombres y luego apellidos, pues ya es cuestión de ellos. ¿Listo? Pero pues siempre uno siempre pues tiende a de pronto dar sugerencias y cositas así, pero pues si de pronto no las acatan, pues sencillamente pues uno que se va a poner a pelear con el jefe y a ponerse a refutar todo lo que el jefe le diga, si está bien o si está mal. ¿Listo? Entonces uno siempre preguntar, siempre aclarar, siempre decir en estos casos porque pues uno, como ya les dije, se encuentra muchos casos extraños. Por ejemplo, entre el procedimiento de organización está el de foliar, que es enumerar las hojas. Yo creería que en un 50-60% de las empresas no lo hacen, ¿sí? Y es un paso del procedimiento que se debe hacer, pero no lo hacen, ¿sí? Porque qué aburrición. ¿Sí? Entonces, son cosas que uno, pues, para evitar o cosas que no se hacen en la empresa, pues sencillamente uno no las hace porque pues así es que trabaja la empresa. ¿Listo? Ana, ¿ibas a decir otra cosa? Sí, el código se busca para diferenciar, es en el caso específico de que el nombre sea un código totalmente apellidos y nombres. Sí, señora. No solo del apellido. Por ejemplo, como nos mencionabas ahorita. Solamente cuando el nombre es totalmente igual, tanto los dos apellidos como los dos nombres. Sí, porque por ejemplo acá en el Hernández, que vemos aquí, el segundo apellido es diferente, entonces se pasa a organizar por el segundo apellido. Si llegase el caso que sea Hernández Chitiva Ángel María y Hernández Chitiva Ana Bertilda, pues entonces ya se pasa a tomar en cuenta el orden alfabético para los nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, les voy a cambiar acá un momentico.
Chitiva, que sean así. Hernández Chitiva, Ángel María y Hernández Chitiva, Ana Bertilda. Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Cuál creen que iría? Ana, exactamente. Entonces iría primero Ana y luego, ay, Dios mío, corre el que no era. Y luego Ángel. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si ya llegase el caso de que el nombre, como estos últimos de Valbuena, sean totalmente iguales en toda su expresión, digámoslo así, pues ahí es donde se pasa a tomar un elemento diferenciador que identifique a cada una de esas personas. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, señora. ¿Todo claro? Entonces, mañana, Ana Ligia, cuéntame. No, que sí nos quedó claro. Ah, ok. Que levantaste la mano. Entonces, mañana pues vamos a ver los otros 4 tipos de clasificación documental. Entre esas está la numérica. Entonces, ahí vamos a especificar de cómo se organizan numéricamente los documentos. ¿Listo? Hoy no vamos a tomar ese tipo de clasificación, solamente que les expliqué ahorita en los 2 últimos para ser más específicos en la organización. ¿Listo? Entonces voy a tomar pantallazo acá del ejercicio que hicimos. Los voy a pegar en las diapositivas que les voy a compartir para que lo tengan pues ahí en cuenta. Y de pronto recuerden, llegase el caso que lo necesiten. Listo acá. Listo. Entonces, vamos a ver qué actividades hay que desarrollar el día de hoy. Entonces, para el día de hoy vamos a realizar las siguientes actividades. Entonces, les voy a activar la pregunta número 2. Para hoy 6 de septiembre hasta medianoche y listo. Entonces ustedes van a su Classroom, lo actualizan o ahí solita, no hubo necesidad de actualizar, ahí solita salió la pregunta. Pero si no les sale la pregunta 2, pues entonces actualizan la página y ahí les va a salir, ¿listo? Entonces, para el día de hoy, ¿qué deben realizar? Deben realizar pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Entonces vamos a ir verificando cada una y cómo se entrega. ¿Listo? Pregunta número 2, dan clic ahí en la pregunta número 2, van donde dice ver pregunta. Ahí aparece la pregunta, ¿qué es el AGN y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces, aquí se encuentra el cajón de la respuesta. Ahí escriben su respuesta y apenas la escriban, el AGN es Cuando terminen de redactar su respuesta, le dan clic en el botón naranja que se encuentra aquí abajito, que dice entregar, cuando terminen de redactar. ¿Listo? Pregunta entregada. Ahora vamos con el cuestionario. El cuestionario número 2, dan clic donde dice cuestionario número 2, dan clic al formulario, se abre en una pestaña nueva. Ahí son 3 preguntas abiertas. Entonces, ojo,
Aquí les voy a hacer una explicación porque a veces se confunden con este tema. Entonces, la primera pregunta dice, el método de sistema de ordenación alfabética, ¿qué es? Entonces, ¿qué es el sistema de ordenación alfabética? Entonces, se escriben, Ahí su respuesta y listo. Aquí, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de documentos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el procedimiento? Inspeccionar, clasificar, Marcar, marcar o foliar, distribuir archivar. y archivar. Son 5, ¿cierto? Sí, señora. Ahí en procedimiento a seguir para organizar documentos van esos. Y en la segunda pregunta, o en la siguiente pregunta, perdón, dice, ¿cuáles son los sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos que se encuentran en la guía 3? ¿Cuáles son los sistemas de archivo? Que también son 5. Jairo dice alfabético, cronológico, geográfico, temático y numérico. Exactamente. ¿Listo? Esos son los sistemas de archivo. ¿Listo? Entonces, ojo, no se vayan a confundir. ¿Por qué lo digo? Porque a veces escriben los sistemas de archivo en el procedimiento y los procedimientos en el sistema de archivo. ¿Listo? Entonces, no se vayan a confundir con respecto a eso. ¿Listo? Cuando terminan, pues sencillamente le dan en enviar. ¿Listo? Quedó la segunda actividad entregada. Ahora vamos con la actividad número 2. Dan clic ahí en actividad número 2, van donde dice ver tarea y dan clic. Se abre la actividad. Acá está el documento que siempre va a estar adjunto, donde dan las instrucciones de qué se debe hacer. Como pueden ver ahí dice actividad número 2. Dice que de acuerdo a la guía número 3, recuerden que hoy trabajamos fue la guía 3, elabora un mapa conceptual, deben elaborar un mapa conceptual donde van a explicar el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento? Vuelven y me repiten. Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Listo. Entonces, ojo, no es que me van a hacer un mapa conceptual donde dicen procedimiento de organización de documentos, sacan cinco pestañitas y escriben y ya, listo. Quedó el mapa conceptual. No, me explican cada uno de esos pasos, ¿listo? Para que quede más, con más contenido el mapa conceptual. ¿Claro? ¿Cómo lo pueden hacer? Como la actividad del día de ayer, a computador o a mano. ¿Listo? A computador, les recuerdo, por favor, tratar de que las actividades se puedan descargar. Si lo hacen a computador, por allá en una página de internet o algo, que se pueda descargar el mapa conceptual para yo poderlo ver. Y manual, pues sencillamente le toman una foto que quede bien clara, que yo la pueda ver o escanearla, llegase el caso, para que la puedan cargar. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? No, señora. Digamos el requerimiento que Marcelo nos hace ahorita para la actividad número 3. Por digamos, el conocimiento sobre cada paso. ¿Cierto? Sí, señora. Se hacen el mapa conceptual con cada uno de los pasos y explican cada uno de esos pasos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a
ver cómo entregan la actividad. Entonces, acá a mano derecha, en la parte superior, bueno, a mano derecha, van a encontrar un cajón que dice Tu trabajo. Ahí hay un botón que dice agregar o crear, que tiene un más. Van a dar clic en ese botón, ahí se despliega una lista y van a ir donde dice archivo. Dan clic ahí, dan el botón azulito que sale en la ventana y ahí se va a abrir la carpeta del computador donde tienen guardados sus documentos. Ahí ustedes no pueden visualizar mi carpeta por cuestiones de privacidad que da el Meet. ¿Listo? Entonces van, buscan su documento, lo seleccionan y le dan en abrir. Él empieza a cargar y apenas está cargado se activa el botón de entregar, este naranja que se encuentra acá abajito. Le dan clic en entregar, no se les vaya a olvidar. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto se les pasa y a mí no me va a llegar la actividad, por más que esté cargado en su Classroom, no me va a llegar a mí la actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿O todo está claro? Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Hoy estamos a martes 6 de septiembre. Deben hacer pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2, que es un mapa conceptual. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer el día de hoy. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? No, señora. ¿Todo claro? Emir Moya. No, profe, ahorita lo que pasa es que conecto. Igualmente la grabación ahorita la cargó el Classroom, entonces para que la puedan visualizar, ¿listo? Bueno. Ana Ligia, ¿vas a decir algo? No, señora, es que quedó esa manita y levantada, no la pude quitar. Pero Dale clic de nuevo ahí a la manito donde le diste para que se baje. Eso. Listo, entonces todo claro, listo chicos, entonces igualmente ahorita les voy a calificar las actividades del día de ayer, listo, entonces a ustedes les va a llegar un correo notificando la nota que pues sacaron en esa actividad. Ojo, las actividades que yo no pueda visualizar porque pues llega a ser caso de pronto de que lo enviaron en el link, o sea, no tomaron en cuenta las sugerencias que les di, entonces yo devuelvo la actividad sin calificar y la tienen que volver a entregar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, estén pendientes de ahí del correo institucional que les va a llegar ahorita la nota que se sacaron en cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces, y si se las devuelvo sin calificar, ahí sale en el correo que se las devolví sin calificar, dice. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ana Margarita, cuéntame. profe, es que de acuerdo a lo que su merced ahorita nos pide para este mapa conceptual, mapa conceptual que nos pidió para ayer, pues yo puse los pasos que veían ahí, pero no sé si precisamente el mapa conceptual pues que no se pone a dar explicación. Con esto porque ese mapa así. No, pero es que ese mapa conceptual pues ya era un poquito más largo, ¿sí? Porque es que lo digo, el de hoy les digo, ¿por qué les digo que expliquen cada paso el del día de hoy? Porque pues es un mapa conceptual muy básico. Y pues... Por eso también era la pregunta.
Sí, porque es que si yo me pongo a decirles hagan el mapa conceptual, pues me escriben el título y escriben los 5 pasos y ya, y pues queda un mapa muy básico, porque solamente los procedimientos. Cambio el del día de ayer si era un poco más extenso. Entonces, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No, y no sabes para qué quiero ver tanto después de ese mapa que No, sí, yo sé, sino que pues el del día de hoy pues sería con los pasos y ya, pero pues va a quedar muy básico porque va a quedar el título y baja cinco pestañas y listo, y ya, ¿no? O sea, pues entonces para que quede como más visualmente queda más presentable, pues hacen una explicación muy cortica de cada paso. ¿Listo? entiendo. Gracias. Ojo, muy cortica, no se me vayan a extender tanto porque pues es una explicación muy breve, muy concisa de qué se hace en cada paso, ¿listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Igualmente, pues yo quedo aquí conectada, les voy a calificar para entregarle las notas del día de ayer y voy a quedar aquí conectada para hacer alguna cosa, entonces les contesto. ¿Listo? Entonces, damos por terminada la grabación, ya ahorita se la subo al Classroom, entonces para que estén pendientes. Muchas gracias. Profe, estoy sufriendo Señora, ¿qué pasó? por tema de conexión. No me deja subir la diapositiva. O sea, y fue que la hice hoy y no me la deja subir, así que lloro por eso. De pronto es muy pesada. Y si la subes como imagen, tómale un pantallazo y la subes como imagen. De pronto sea más liviana. Puedo intentarlo, pero no, profe, qué mamera. Bueno, lo intentarlo. O si no llegara el caso que de pronto ya no puedas de otra forma, pues hazlo a mano y le tomas una fotico y de pronto cargue más rápido. De esa manera. Porque es que a veces por lo que es PowerPoint, el programa y todo eso, pues pesa más que de pronto una imagen. Entonces, eso también por lo que tienes tan débil el internet. ¿Listo? No sé por qué, si esto es como muy, si de esa manera que para que fuera más rápido. Le informo siempre cuando lo Listo, sí, señor. ¿Alguna cosa me avisa? Sí, para Listo, sí, señora. se visualiza y si no, pues lo hago así. Ok. Bueno, entonces damos por terminada. Entonces paro esto aquí. Ay, Dios mío, ¿qué hice?